dentro de la pantalla. Sin embargo, ya agotado, se desplomaría del cansancio frente a violentos custodios rinocerontes, los cuales le apuntarían con imponentes lanzas. Notando su reacción, Zeng inmediatamente se dirigió a estos sumamente asustados. «Esperen, esperen, esperen. Tengo un mensaje del maestro Sifu», comunicó Zeng, casi sin aliento por el viaje y el miedo que sentía por estos hombres. La mención de este nombre fácilmente reconocible por los guardias obtuvo el efecto esperado por el mensajero, haciendo que estos se calmaran, al punto de ayudar al ave a ponerse de pie, pero de una forma bastante bruta, en la cual no había rastro de delicadeza ni gentileza por un hombre agotado. Seguidamente, se emitió la orden para que las puertas fueran abiertas, para luego, Zeng, ser escoltado hasta el jefe de la prisión. En un nuevo cambio de escena, se mostró a un eufórico rinoceronte con cuerno dorado que reemplazaba el perdido en su nariz, quien aparentemente era el comandante en jefe de la prisión. Él mismo estaba sumamente ofendido mientras leía el mensaje en voz alta, prácticamente gritando las palabras impresas en el rollo para que su voz pudiera ser escuchada por el mensajero. En un intento por intimidar a asimismo, para que sus propios guardias también tuviesen conocimiento del contenido del rollo, que duplique la guardia. Precauciones adicionales. Su prisión podría no ser adecuada, dijo el comandante rinoceronte, al tiempo que, de forma amenazante, acercó su rostro hasta estar frente a frente con el mensajero. Este último comentario fue el colmo entre todas las anteriores declaraciones hechas, haciendo enojar aún más al comandante rinoceronte. Tales declaraciones hechas sin fundamento también molestaron al personal a cargo de la seguridad de la prisión, los cuales rodearon al pobre Zeng de forma amenazadora, mientras mecían y manipulaban sus pesadas armas en sus manos, conteniéndolas en sus palmas, reprimiendo el deseo por aplastar al pobre ganso. Para este punto, los infinitos espectadores experimentaron gran lástima por el pobre ganso, tras meterse en esa situación sin querer, y todo por cumplir su deber. Zeng, contemplando esta reacción violenta de cada hombre que le rodeaba, él mismo retrocedió acobardado, dándose la vuelta para dirigirse al comandante, quien le abordó con una nueva pregunta. ¿Dudas de la seguridad de mi prisión? Por supuesto que no, Sifu, duda, yo solo soy el mensajero, expresó Zeng, mientras su tono con cada palabra se deformaba por el miedo. Le daré un mensaje a tu maestro, Sifu. Escapar de la prisión de Chorgom es imposible. Mientras expresaba estas palabras, Zeng se acercó con precaución al borde del puente de piedra, donde se asomó y contempló las instalaciones de la prisión, siendo un muy profundo foso que aparentaba no tener fondo alguno, de no ser por un muy débil punto carmesí reluciente en la parte más profunda del mismo, donde apenas se podía distinguir algo entre la oscuridad y el extendido sistema de puentes de piedras iluminados por las mismas luces carmesís que aparentaban ser farolas de mano. Zeng yacía tan ensimismado que el comandante no notó el acercamiento del comandante, solo percatándose del mismo cuando le propinó una palmada en la espalda, provocando en él un sobresalto, sin mencionar la caída de una pluma que se desprendió de su espalda, desprendiendo un descenso lento hasta el fondo mientras la pantalla la seguía en su trayecto hasta cierto punto. Infinitos espectadores estaban confusos acerca de la razón por la que la pantalla haría tanto énfasis en enfocar la caída de una pluma que, para la mayoría, no aportaba nada a lo que se estaba mostrando. Sin embargo, otros más inteligentes presentaban una idea acerca de lo que podría suceder. La reacción del ganso sacó al comandante una risa divertida que yacía mezclada con malicia. ¿Es impresionante o no?, cuestionó el comandante en jefe de la prisión. Zeng le otorgó la razón reiteradamente, estando de acuerdo de forma genuina, pero también temeroso de lo que le podría hacer si estaba en desacuerdo. Acto seguido, el comandante dio inicio a un discurso acerca del lugar. Una entrada, una salida, 1 millar de guardias y un solo prisionero. Mientras era dado el discurso, la prisión fue mostrada desde distintos ángulos, mostrando la puerta como único medio de entrada y salida, siendo custodiada en sus laterales por un ejército fuertemente equipado de guardias rinocerontes rudos y en excelentes condiciones físicas. La entrada también contaba con un par de torres de vigía a cada lado, ocupadas por decenas de guardias equipados con arcos apropiados para el combate en interiores. Las torres,
Además, yacían conectadas con otras torres aledañas a través de puentes artificiales y caminos naturales exageradamente custodiados por posiblemente miles de arqueros. No conforme con esta seguridad, por encima de su cabeza, había otras estructuras, torres, fuertes, puentes y caminos ocupados por muchos más guardias, siendo tantos que las estructuras parecían un carnaval por el intenso rojo de los talones de las flechas expuestas y preparadas en los arcos. Sí, pero ese prisionero es Tai Lon, argumentó Zeng, en un intento por hacer entender al hombre la amenaza real que representa Tai Lon, fuera de la pantalla. Indudablemente, los infinitos espectadores quedaron conmocionados por las fuertes declaraciones del comandante en jefe de la prisión, además de la construcción estructural interna de la prisión de máxima seguridad, de la cual comprendieron que cualquier intento de fuga era imposible y por razones justificadas. Asimismo, por la fuerte custodia y vigía a la que era sometida con tanto rigor por guardias altamente capacitados y armados para la labor. Sin embargo, esto no fue tan sorprendente como la última declaración, pues nadie, en lo absoluto esperó ni de forma remota, que toda aquella seguridad con la que podría contenerse fácilmente a cientos y posiblemente miles de prisiones, estuviera destinada a contener en custodia de por vida a un único individuo como Tai Lon, del cual apenas saben su nombre. Multiverso cinematográfico, Universo, UCM, Torre de los Vengadores. No me jodas. Tanta seguridad para contener a un único hombre. ¿Es, acaso el criminal más peligroso del mundo o qué? Expresó Tony Stark con una expresión de incredulidad total. Ese mundo no tiene nuestro nivel de tecnología, sin embargo, son bastante buenos para crear una prisión tan sofisticada. Sin duda, nadie podría escapar de allí, al menos, no ileso, dijo Steve Rogers, olvidando recriminar a Tony por su vulgaridad al hablar por el asombro que le causó la excesiva seguridad del lugar. Bueno, estamos hablando de Tai Lon. No se nos ha dado mayor información más que su nombre, pero lo que nos ha mostrado la pantalla creo que es suficiente. Piensen, si construyeron una prisión así solo para él, es porque las que posiblemente sean de máxima seguridad en su mundo, no cumplen con las expectativas, lo cual nos habla de su alto nivel de peligrosidad. Sin mencionar que, el maestro, Sifu, le tiene miedo, al punto de mandar un mensaje de solicitud para que sea duplicada la defensa, aunque como vemos, claramente no es necesario, al menos, por lo que supongo. Pero no puedo determinar si es una exageración o son medidas necesarias. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Tai Lon es en extremo peligroso. Expresó Natasha Romanoff, no menos sorprendida que el resto del equipo. Concuerdo con la señorita Romanoff. La alta peligrosidad de Tai Lon, ahora demostrada por la excesiva seguridad, dijo Visión. Personalmente, dudo que pueda huir de un sitio así, aún con mi supervelocidad. Sería muy difícil, dijo Quicksilver, entre tartamudeos. Dudo que cualquiera de nosotros pueda huir de un sitio así, tal vez, excepto Hulk, Visión y Thor y Tony, si tiene su armadura. De resto, podríamos quedar vueltos un alfiletero humano antes de asomar la cabeza, dijo Clint Barton, Ojo de Halcón, a lo cual todos estuvieron de acuerdo con lo dicho. Ese lugar es muy oscuro y el foso bastante profundo. ¿Por cuánto tiempo ese hombre no habrá visto la luz? Pensó Wanda, sintiendo lástima por el tal Tai Lon, pensando que, incluso siendo un criminal, pensaba que nadie debía ser confinado de forma tan inhumana. Multiverso Series, Universo, The Boys, periodo premuerte de Madeline, departamento de The Boys, la puta que la parió. ¿Quién coño hace una prisión para contener a un único hombre? Es absurdo, expresó Franchier, quien no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando. Estoy de acuerdo con Franchier. Es excesivo el nivel de seguridad, ni que fueran malditos supers, por el amor de Dios, son putos animales que hablan y saben kung fu. Es malditamente extraño, pero es absurdo que alguien pueda huir de eso. Expresó un inquieto, leche materna, que yacía caminando de un lugar a otro mientras hablaba. Oh, amigo. Nunca pensé escucharte maldecir tanto en una oración, dijo Billy Butcher, riendo por la actitud de su amigo. Púdrete, Butcher. Dijo leche materna, mientras señalaba con el dedo a Billy. Es imposible. Quien mierda sea súper o no, podría huir de un lugar así. Expresó
Huey Campbell, incrédulo. Oigan. Muchachos, ¿por qué no aprenden de la puta muda que está por allá y se callan? ¿Acaso lo han olvidado? No es nuestro jodido mundo. No debería por qué importarnos esto, dijo Billy, señalando a Kimiko, con su cerveza. Mejor veamos qué pasa y ya. Tal vez sea interesante. Cuando Francie quiso replicar en defensa de su amiga, Billy le mandó a callar como un perro, desatando una discusión en el lugar entre los miembros. Bueno, dudo que algo más pueda sorprenderme de este mundo, dijo Leche Materna. Mientras tanto en Dot International, específicamente en la sala de reuniones de los 7. El equipo de héroes mundialmente conocidos yacían con expresiones incrédulas en el rostro, con la excepción de Black Noir, quien, al tener el rostro cubierto, era imposible saber su apariencia, y, por supuesto, Homelander, quien le impresionaba poco lo que veía. Después de todo, para él solo son insectos. Ok, esto realmente no era lo que imaginé que sería esta prisión. Por Dios, ¿quién es Tylon?, dijo Queen Maeve, con la mano en el rostro por la conmoción que le produjeron las anteriores declaraciones del guardia. Ni siquiera las prisiones de máxima seguridad de aquí tiene ese nivel de custodia, mucho menos se destinan a la contención de un único hombre, reflexionó Etren, con los ojos muy abiertos. Pero qué mierda le sorprende. Son putos animales asquerosos. De cualquier forma, nada de eso sería un problema para nosotros. Somos superiores que los humanos patéticos y a esas cosas con cuernos, expresó Homelander con su característica prepotencia. La palabra que buscas es rinocerontes, aclaró, profundo. ¿Y acaso yo pedí tu opinión, pedazo de mierda marina? ¿Acaso piensas que soy un maldito imbécil como tú?, reclamó Homelander, quien voló de forma veloz para tomar del cuello a Profundo. Sin embargo, la discusión rápidamente se detuvo con el ingreso del CEO, Stan Edgar, y Madeline Stillwell. El primero ordenando a Homelander que soltara a Profundo, orden que renuentemente aceptó. Para luego pasar a explicar su llegada al lugar, siendo con el propósito de una reunión. Multiverso Anime, Universo, Boku no Hero Academia, bar de la Liga de Villanos. Este lugar es como un maldito tártaro. ¿Quién podría escapar de ese lugar sin poseer, al menos, un quirk? Es absurdo. Me niego a creer que un patético Kirkles pueda superar eso, expresó Shigaraki, con irritación y molestia. Silencio, Shigaraki, no me permites escuchar lo que hablan, expresó All for One, con seriedad. Lo siento, maestro. Me dejé llevar, expresó Shigaraki, avergonzado. Sí, lo noté. Además, te estás dejando llevar por nuestra propia ideología de quirk y Kirkles. En ese mundo, tal vez no existan quirk, pero los individuos que hemos visto hasta ahora han demostrado ser muy capaces. Nunca te dejes llevar por las apariencias, Shigaraki, o terminarás muerto, regaño All for One a su sucesor. Sí, maestro, lo tendré en cuenta. Fue lo último que pudo expresar Shigaraki. Por su parte, el resto de integrantes de la liga estaban conversando entre ellos, interesados y asombrados por lo visto, especialmente en el hombre que conocerían a continuación. Dentro de la pantalla, en un punto, llegaron a un ascensor rudimentario, controlado por un primitivo mecanismo. Con una orden, Zeng y el comandante se encontraron largo tiempo descendiendo por el foso de oscuridad, mientras el comandante se divertía hostigando al pobre Zeng al mover el ascensor, intentando asustarlo con la idea que el mecanismo pudiera fallar, caer y llevar a ambos hacia su inevitable muerte. Con el final del recorrido, la escena inmediatamente cambió. Ahora se mostraba una enorme puerta de metal sólida, siendo abierta por obra de un mecanismo, así como una serie de barrotes que eran otra puerta adicional y una tercera puerta que también era el puente levadizo. He ahí, Tylon, dijo el comandante Bashir. Al final del puente levadizo, en el centro de todo y enfocado apenas por una tenue iluminación, yacía de rodillas un hombre, específicamente un leopardo de las nieves muy fuertemente asegurado de los brazos por un par de gruesas y pesadas cadenas metálicas, que lo obligaban a estar siempre con sus brazos extendidos y sin posibilidades de ser movilizados.
cuyo cuerpo también se encontraba asegurado por una especie de mecanismo sumamente pesado que tenía la forma de un caparazón de tortuga, caracterizado por tener un conjunto de seguros o llaves clavados al mismo, y con todo lo descrito, Tai Lung continuaba estando sumamente tranquilo, ignorando prácticamente su entorno, asimismo, no demostrando la incomodidad de la postura que sostenía. En ese momento, al lado del recluso, apareció un cuadro de descripción, nombre, Tai Lung, raza / especie, leopardo de las nieves, edad, 40 años, habilidades, prodigio experto en artes marciales, sentidos felinos altamente mejorados, resistencia elevada al fuego, manipulación biológica menor. Es capaz de manipular la estructura de su cuerpo con propósitos regenerativos menores, superfuerza, fuerza muscular muy por encima de la media de su especie, potencia muscular excepcionalmente alta, sus golpes son capaces de generar ondas expansivas con el potencial de provocar daños severos y destruir grandes estructuras, velocidad subsónica, reflejos y reacción subsónica, agilidad subsónica, resistencia abrumadora, durabilidad divina, difícilmente se podría cansar, incluso si luchara días o semanas enteras contra ejércitos completos, gran flexibilidad, nivel de inteligencia superior a la de un prodigio natural, aprendizaje rápido, evolución constante, nunca deja de hacerse más fuerte con el tiempo, analista experto, tiene facilidad para analizar situaciones. Conocimiento absoluto de los 1000 pergaminos del Kung Fu, es el único estudiante en la historia de su mundo en aprender y memorizar a la perfección los 1000 rollos del Kung Fu, un colectivo de pergaminos que tienen todo el conocimiento marcial, intelectual y espiritual acumulado por milenios de cada maestro en su historia, memoria a largo plazo, destrezas, estilo del leopardo, estilo altamente especializado para realizar golpes angulares, punzantes y contundentes con la propiedad de impactar a muy altas velocidades. Siendo un estilo oportuno que aprovecha cualquier oportunidad para acabar con sus oponentes lo más rápido y efectivamente posible. Su fuerte son los ataques engañosos y oportunos, a diferencia de otros estilos, el estilo leopardo es indirecto, el individuo que lo practica normalmente esquivará, bloqueará y dará golpes falsos, hasta que halle la oportunidad. Entonces obrará con una ferocidad bestial que pocos estilos pueden hacer alarde de tener hasta acabar con su oponente en cuestión de segundos. Este estilo es particularmente más efectivo contra oponentes más grandes y fuertes, ya que permite, a diferencia de otros estilos, defenderse y atacar al mismo tiempo a través de diferentes posturas marciales. Acróbata extremadamente capacitado, armamento natural, es capaz de fortalecer y usar ciertas partes de su cuerpo como armas, a voluntad. Experto estratega, adaptabilidad sobrehumana, poderes, autosustento, es capaz de absorber la energía del universo como una alternativa para calmar el hambre y la sed, conexión con el chi. Su nivel de conexión con el chi le permiten fortalecerse durante los combates. Habilidad especial, puntos de presión, es capaz de paralizar a sus oponentes con golpes que afectan a los nervios. Ambición, su gran ambición es un propulsor para la evolución constante. Fuera de la pantalla, nadie podía encontrar las palabras para describir lo observado en pantalla. Lo único que podían experimentar era sorpresa y conmoción. Aún no había demostrado nada, sin embargo, en los infinitos mundos donde la fuerza era lo único que se valoraba, se empezó a experimentar respeto por el individuo, Tai Lung, a razón de sus habilidades. Aunque él mismo no haya demostrado aún nada, los espectadores estaban ansiosos por ver sus habilidades en acción. Multiverso Cómic, Universo DC, Tierra 1, Gotham, Batcueva. Los miembros integrantes de la Batifamilia quedaron conmocionados por el amplio rango de habilidades, poderes y destrezas en posesión del criminal que tanto se había hablado durante los últimos minutos. Nadie, ni siquiera Batman, quedó exento de quedar anonadados. Este sujeto es increíblemente hábil, expresó Jackson Todd, Red Hood, asombrado por lo mostrado en pantalla, olvidando por un momento que no estaba solo. Sí, Jackson, también es un individuo extremadamente peligroso y eficiente, que pone en peligro las vidas de las personas de su mundo. No deberías elogiar a este tipo. Regaño, Barbara Gordon, Batgirl. Solo reconozco su habilidad, aunque odia a los criminales, es innegable que este hombre para ser tan fuerte, se esforzó, explicó con calma, Jackson Todd. Es un buen punto, Jackson, pero no debes olvidar que es un criminal, tú, por encima de todos nosotros, deberías comprender eso mejor que nadie, explicó
Batman, con su típico tono estoico, provocando un incómodo silencio. Bueno, pasando a otro asunto. Es sorprendente la cantidad de habilidades que puede poseer un hombre, es una lástima que sea un criminal, expresó con calma Dick Grayson. Sí, tiene un arsenal similar a todos los anteriores, pero lo que me interesa más es su estilo de lucha. He escuchado del estilo del leopardo. Es tradicional de China, pero poco eficiente en situaciones de combates reales actuales, expresó Damian Wayne. Aunque creo que él, por pertenecer a la misma especie, podrá hacer buen uso. Se nota, a pesar de estar atado, que es un experto artista marcial. Sí, además, es un genio en el combate y un dotado intelectualmente. Sería difícil lidiar con él en un combate directo, expresó Kate Ken. Aunque es bueno, dudo que pueda aguantar el impacto de una bala de mis armas, comunicó en broma Jackson Todd, cargando su arma para acompañar la broma. Idiota, el tipo puede endurecer su piel, dudo que tus pistolitas puedan perforar. En el caso que lo consigan, si no lo has notado, también se puede regenerar. Comunicó Barbara Gordon, Batgirl. Solo necesito la bala correcta y ya veremos si el gatito tiene, de hecho, 9 vidas, bromeó Jackson Todd, Red Hood. Barbara, ya cansada de discutir con un idiota, decidió simplemente dejar que ganara la discusión para concentrar su atención en la pantalla de nuevo. Mientras tanto, Batman, aunque sabía que no corría peligro su mundo, igualmente empezó a maquinar posibles planes de contingencia, dado el caso muy poco probable de encontrarse con este tipo por algún choque de universos. Multiverso Series, Universo, The Boys, preperiodo de la muerte de Madeline, departamento de The Boys. Vaya, parece que nuestro hombre, Tylon, resultó ser un gato bastante grande y mal portado, con garras terriblemente grandes y afiladas, ¿no lo crees, Hughie? Comunicó Billy Butcher, riendo por su broma. Por su parte, Hughie no respondió, pues, al igual que el resto, quedó en su lugar petrificado por el miedo y la sorpresa. Incluso, Kimiko, quien comía unas papas industriales, quedó con el alimento en su boca, sin poder reaccionar. Sin embargo, este estado no duraría mucho. ¡Qué mierda! Yo vi mi puta Bogotá. Lo que falta que viera, un puto tigre inyectado con esteroides, resistente al fuego y que literalmente se puede alimentar de energía cósmica. Expresó Leche Materna, arrepintiéndose de sus palabras anteriores. Sería interesante tener un gato así, aunque soy más de perros, me gustaría que mi gato tuviera sus mismas capacidades. Tal vez pueda partirle su mandarina a ese puto de Patria, dijo Billy Butcher, sonriendo en su lugar maliciosamente mientras pensamientos oscuros le invadían. Este tipo es más fuerte que la mayoría de los supers de nuestro mundo, dijo Frenchie, con los ojos bien abiertos. Y, por supuesto, infinitamente más inteligente. Me pregunto cómo se debe sentir ahora ese puto abanderado ahora que un gato es mejor que él, dijo Billy Butcher. Fuerza, inteligencia, velocidad, agilidad, flexibilidad, experto en combate, reflejos, resistencia y poderes. Este tipo lo tiene todo. Es alguien de cuidado. Es bueno que no esté en nuestro mundo o podría ser una amenaza igual a Homeland, dijo Hughie, estando todos de acuerdo con su afirmación. Multiverso Anime, Universo, Boku no Hero Academia, comedor escolar. En el lugar, solo se escuchó un grito bastante molesto que provenía del integrante más ruidoso de la clase 1A. No siendo una sorpresa que este no fuera otra más que Kazuki Bakugo. ¡Qué mierda! Como un puto villano extra puede ser más fuerte que yo. Es absurdo, decía entre muchas otras malas palabras, mientras sus compañeros de clase trataban de calmarlo. Cálmate, Baku bro, por favor, sienta, queremos continuar viendo la pantalla, dijo Kirishima. Sin embargo, ninguno de sus compañeros le pudo calmar. Si no hubiera sido por el profesor Aizawa, este hubiera continuado en su arrebato injustificado e infantil. Mientras tanto, Izuku Midoriya anotaba cada cosa del hombre en pantalla que encontraba interesante, en realidad, sería todo, al tiempo que hacía sus propias observaciones, sintiéndose emocionado y asombrado por el hombre. Deku-kun, ¿qué escribes?, preguntó Uraraka. Solo apuntes acerca de todo lo que veo. Me es interesante y, en verdad, estoy sorprendido por lo que muestra la pantalla.
Nunca pensé que alguien sin poderes y solo con entrenamiento podría alcanzar tal nivel, explicó Izuku. Sí, también creí que no fuera posible, así como ver otros mundos, pero míranos aquí, viendo posible lo que no es posible. Dijo Uraraka, con su típica sonrisa. Sí, realmente es sorprendente, dijo Izuku. Sin embargo, antes que pudieran continuar su conversación, un nuevo grito se escuchó en el comedor. Este tipo es sorprendente. Quiero pelear con él. Estas palabras fueron dichas por la heroína, Mirko, quien estaba emocionada cuanto más leía en la pantalla, deseando patearle el trasero al villano que mostraban. Mirko, por favor, siéntate, nos estamos poniendo en ridículo, y peor, frente a estudiantes, dijo Ryukyu, molesta y con la cara roja por la vergüenza que le produce la atención recibida por la actuación de su amiga. ¿Sabes, Mirko? Creo que le gustarías. ¿Los conejos son la presa predilecta de los leopardos de las nieves, o son las liebres? Da igual, son igual, deben de saber iguales. No creo que note la diferencia si te lo encuentras, comentó Hawks, con su característica sonrisa de burla que anunciaba el deseo que molestara a la siempre explosiva mujer. ¿Estás buscando que te mate, Hawks?, cuestionó molesta la voluptuosa mujer. No gracias, me gusta vivir, dijo Hawks, como único comentario. Multiverso videojuegos, universo, Mortal Kombat, periodo posterior a la victoria del primer torneo mortal, Earthrealm, Templo Shaolin. Es una verdadera lástima que un hombre con gran talento se perdiera en el mal. Espero que algún día pueda encontrar redención, oró Raiden. Es realmente lamentable. Es un guerrero formidable por lo que veo, y si no fuera alguien malo y estuviera en nuestro mundo, su ayuda sería bien merecida para los próximos Mortal Kombat. Dijo Liu Kang serenamente, dentro de la pantalla. Creo que esperaré aquí, comentó Zheng, ante la vista lejana del posible hombre más peligroso del Valle de la Paz. No tienes nada que temer, es perfectamente seguro, comentó posteriormente el comandante Bachir, luego de reír burlonamente, divertido aún por la cobardía del mensajero. Con el fin de su comentario empujó a Zheng para que caminase al interior. El comandante pronunció una única orden mientras avanzaba muy severamente: ballestas. Preparadas. Zheng, confundido, alzó la mirada y examinó los muros de izquierda a derecha, quedando asombrado y aterrado de más por los abrumadores números que decoraban los muros del abismo. Cientos de hombres armados que solo los separaba un enorme abismo de la celda, y muchos otros cargando las enormes ballestas bélicas que inmediatamente apuntaron al prisionero por precaución. Oye, bravucón, ya oíste, oh güey, finalmente le dará a alguien el rollo del dragón, y ese no vas a ser tú, dijo el comandante de forma burlona. Sin embargo, Talon ni se inmutó ante el comentario. ¿Qué hace? No lo haga enojar. Fue la queja temerosa de Zheng al comandante, quien simplemente le respondió arrogantemente. ¿Y qué podría hacer? Lo tengo completamente inmovilizado. Con esta última declaración, el comandante realizó un nuevo intento de provocación, esta vez un poco extremo, pues este consistió en pisar la cola de Tai Lon. Un acto despreciable visto por los infinitos espectadores, quienes repudiaron, al menos, en su mayoría, el actuar del guardia. Sifu también se quedó tranquilo, vio esta acción con molestia, pues, si bien tuvo razones para encerrar a Tai Lon por sus crímenes, no existían razones para que lo brutalizaran como estaba haciendo el comandante. Por la misma razón, optó por despedir al hombre luego que terminaran de ver la pantalla. Por su parte, el comandante en jefe de la prisión yacía un poco acobardado en su puesto de trabajo, pues, si era verdad que las pantallas estaban en todas partes, posiblemente, Sifu haya visto el abuso diario al que sometía al prisionero. Volviendo a los acontecimientos en la pantalla. Tai Lon, de forma bastante sorprendente, no reaccionó a la provocación ni al abuso. Se mantuvo inmóvil en su lugar, no dignándose a darle la satisfacción al comandante de gritar. Su única respuesta fue el silencio, pero ni esta reacción privó al comandante de la voluntad para continuar hostigando al prisionero. Uy, le pisé la cola al gatito. Ay, ya vi suficiente, le diré a Sifu que no tiene nada que temer, dijo Zheng, quien estaba en su límite con la situación que le ponía el plumaje de punta. Inmediatamente ambos pasaron a retirarse mientras Zheng reiteradamente le pedía al comandante de favor que si se podían ir ya.
Cuando estos se retiraron, nadie de la guardia se percató de la pluma que progresivamente descendió hasta caer frente a Tai Lon, quien inmediatamente abrió los ojos, los cuales yacían cargados de odio e ira contenida y sin adulterar, que esperaban el momento adecuado para explotar y ser liberada en contra de sus enemigos, especialmente del irrespetuoso y abusivo comandante que se atrevió a humillarlo de tal forma y tratarlo como un perro. Los infinitos espectadores, cuando vieron por primera vez reaccionar a Tai Lon, experimentaron un mal presentimiento que solo se acrecentó cuando recordaron la pluma que tanto habían ignorado hasta ese momento. Algunos ahora entendían por qué la pantalla enfocó tanto el objeto. Fuera de la pantalla, multiverso animado, universo, Kung Fu Panda, árbol de duraznos de la sabiduría celestial. Sifu, ¿recuerdas las palabras que dije en el palacio? Dijo Oogway, con serenidad. Uno suele con frecuencia hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo, repitió Sifu, conmocionado, ahora entendiendo que la huida de Tai Lon siempre se debió a su intervención. Es correcto. Pero, ahora te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Dejarás que el universo ponga todo en su orden o intentarás cambiar algo fuera de tu control? Sin embargo, Sifu no supo qué responder, pues estas interrogantes lo ponían en la misma posición que cuando estaba en el templo. Sifu, no te preocupes. Hallas la respuesta por ti mismo. Sé que harás lo correcto, dijo Oogway, con su mano posada en el hombro de su maestro como gesto de buena voluntad. Dentro de la pantalla, usando la cola, arrastró la pluma hacia sí mismo y la llevó a la cerradura del caparazón de hierro que solo le permitía respirar al mínimo, utilizando la pluma como llave y la cola para redirigir la misma para abrir los cerrojos. Con el último seguro abierto, los seguros del caparazón de hierro lentamente se empezaron a abrir, consiguiendo que Tai Lon pudiera volver a respirar correctamente, así como volver a usar sus extremidades superiores, cuyos músculos contrajo para hacer sonar sus huesos y articulaciones que por mucho tiempo no habían tenido movimiento. Al estirar su cuerpo, los seguros salieron disparados y el caparazón de hierro finalmente salió expulsado en múltiples piezas de metal pesado, al tiempo que Tai Lon caía de rodillas por el esfuerzo y el dolor que tal acción representó, considerando los años de inmovilización al cual se vio obligado a permanecer. Fuera de la pantalla, multiverso animado, universo, Star Wars, periodo de las guerras clon, sala del Consejo Jedi, Y, como el maestro, Yoda, Oogway, no se equivocó en sus palabras, comentó Ahsoka, sorprendida por la hazaña realizada. Ciertamente, aunque encuentro más sorprendente que haya podido abrir ese mecanismo sofisticado con una simple pluma. Dijo Anakin, sorprendido. Espero lo puedan aprisionar. Un individuo así de peligroso no puede escapar y andar suelto. Fuera por mí, lo hubiera ejecutado, comentó Mace Windu, con su tono severo habitual. Fuera por usted, maestro Windu, cualquier criminal merecería la condena de muerte, comentó Obi-Wan. La discusión estaba a punto de estallar entre ambos individuos, sin embargo, Yoda lo impidió. Debemos concentrarnos en lo que muestre la pantalla. Fue su único comentario, y como es costumbre, la voluntad del gran maestro, Yoda, no fue desafiada. Multiverso series, universo, The Boys, preperiodo de la muerte de Madeline, departamento de The Boys. Ese comandante se jodió y justamente se metió con la persona equivocada. ¿Cuánto apuestan a que los despacha a todos? Pongo 100 verdes a favor del gato. Hughie, ¿te unes a las apuestas? Dijo Billy Butcher, divertido con lo mostrado en pantalla. Es en serio, Butcher. Personas inocentes morirán, y tú te pones a apostar con sus vidas. Estás mal de la cabeza, comentó Hughie, no queriendo ver la masacre que la pantalla mostraría. Sin embargo, no le sería posible, la pantalla siempre le seguiría, no quedándole otra opción más que quedarse y mirar. Billy solo descartó el arranque de ira de su compañero santurrón como si fuera lo más común para él tener que lidiar con la frescura de su compañero. Por otra parte, Frenchie se sumó a las apuestas del lado de Tai Lon, igualmente, Kimiko, quien apostó algunas papas y dinero que tomó prestado, robado, de la cartera de Hughie, sin que éste lo notara. Ambos apostando por Tai Lon. Siendo el único que apostó por los guardias fue Leche Materna, quien, a pesar de ver que estos tipos eran abusivos, confiaba en su lógica que un hombre nunca podría escapar vivo de una prisión tan fuertemente custodiada.
siendo su parte abonada, $400, pues se sentía confiado. Muchachos, parece que alguien regaló $400. Siempre has sido pésimo para las apuestas, mi amigo, dijo Billy Butcher, con una sonrisa burlona que dedicó a su compañero. Este comentario se ganó la risa de Frenchie y Kimiko. La última solo seguía el comportamiento del primero por creer que lo que se dijo realmente fue gracioso. Púdrete, Butcher. El único que perderá su dinero serás tú, dijo Leche Materna, con completa confianza. ¿Con qué es así? Bueno, ya que tu confianza es contagiosa, subo mi apuesta, $1000. Espero que estés listo, porque me quedarás debiendo hasta el alma, Leche Materna, dijo Billy, internamente muerto de la risa. El simple hecho que seamos amigos implica que ya le vendí mi alma al diablo, dijo Leche Materna, con un tono de obviedad. Dentro de la pantalla, el ruido del metal había alertado a toda la guardia, así como al comandante, quien rápidamente se asomó al abismo. Oh, no. Fue todo lo que pudo decir el comandante, claramente asustado y, por supuesto, preocupado por la liberación de Tai Lung. El comandante fue inmediatamente abordado por Zeng, quien le preguntó lo sucedido, pero la respuesta a la pregunta fue obvia. Una vez miró el fondo, miles de guardias movilizándose apresuradamente por cada puente de piedra, dando órdenes apresuradamente mientras se preparaban para recibir al enemigo en caso que llegase a ellos. Por su parte, Tai Lung, finalmente recuperado del esfuerzo físico, se posó en una pierna y, usando toda la fuerza que tenía en ese momento, tiró de sus cadenas en un intento infructuoso por librarse de las mismas. Pero estas eran de excelente calidad, además, eran demasiado gruesas y pesadas, producto de las enormes piedras a las que estaban sujetas y que daban al abismo, las cuales constantemente tiraban de sus brazos, consiguiendo que cualquier intento de ser rotas o aladas fuera imposible de más. La frustración de Tai Lung por no poder destruir las cadenas se liberó a manera de un poderoso, feroz y espeluznante rugido amenazante que iba dirigido a todos, pero muy especialmente al comandante, en quien había clavado su mirada. Con el miedo invadiéndole, pero sin mostrarlo, el comandante dio la orden inmediata que las ballestas fueran disparadas contra el fugitivo, quien, haciendo gala de su habilidad, destrezas y reflejos marciales, evitó el impacto letal de todas y cada una de las armas bélicas con un simple juego de piernas, rotaciones de cintura y el cuerpo. Tal acción tomada en su contra, consiguió hacer enojar a Tai Lung, quien, cargando con un muy mal genio notable, dirigió una mirada salvaje al último ballestero que aún no había disparado, pero que prontamente daría la orden de disparar muy en alto. Este último proyectil sería aprovechado por Tai Lung, quien en la trayectoria del proyectil interpondría su inmovilizado brazo derecho, cuyas cadenas serían rotas por la potencia del impacto. Por parte de los responsables de liberar una de las ataduras de Tai Lung, se encontrarían inmediatamente invadidos por el terror de haber cometido un error bastante grave, al punto que cómicamente, uno de ellos taparía su boca, en señal de preocupación. No demoraría demasiado tiempo antes que Tai Lung se pudiera liberar de la última de sus ataduras, aprovechando toda la fuerza de agarre, presión y tensión de su extremidad libre. Ni el excelente metal pudo resistir su poder. Tai Lung está libre. Debo avisar a Sifu, dijo Zeng, aterrado, al punto de perder los nervios. Él mismo, estando ya predispuesto a huir para comunicar las noticias del incidente al viejo maestro Panda, fue inmediatamente detenido por el comandante, quien le tomó del cuello con agresividad. No irás a ningún lado, y tampoco él, exclamó el comandante eufórico Subanla. Con la orden dada, el ascensor inmediatamente empezó su lento ascenso hasta los puentes superiores, en un intento por contener a Tai Lung en la parte más profunda del pozo, mientras algunos de los hombres más próximos al lugar, dominados por el miedo a quedar atrapados con semejante monstruo, salieron corriendo al ascensor, en un intento inútil por subir al mismo, al tiempo que rogaban a sus compañeros porque no los abandonasen. Notando lo que pretendían hacer, Tai Lung no lo permitiría. De forma inmediata se daría la vuelta al escuchar el gatillo de una de las ballestas a sus espaldas, siendo cargada y lista para disparar. Prontamente el proyectil fue disparado en su dirección en un intento por acabar con su vida. Sin embargo, Tai Lung ya estaba esperando el proyectil en una posición defensiva y en una muestra de poder y habilidad. Tai Lung
lanzó un ataque que bloqueó y desvió el pesado proyectil con su firme palma, emitiendo un sonido similar al de una campana al ser golpeada. Fuera de la pantalla. Multiverso Series, Universo, Juego de Tronos, Temporada 1, periodo antes de la visita del rey a Invernalia, Castillo de King's Landing, Sala del Trono. Damas y caballeros, rey y reina, asimismo, el eunuco, la guardia real, el maestre y cada individuo dentro de la propia sala del trono, quienes contemplaron todo, quedaron anonadados por la habilidad demostrada, aún en una situación tan complicada que para algunos sería imposible de superar. Los gritos invadieron la sala del trono por la última de las hazañas. Nadie podía dar crédito a que un hombre con solo sus manos tuviera la capacidad sobrehumana para detener un proyectil de tamaña proporción que fue disparado por un dispositivo que simulaba un arco, pero que todos notaron, era más potente. Ah. ¿Están viendo eso? Puede ser un criminal y todo lo que quieran, pero nadie puede negar que fue increíble lo que acaba de hacer. ¿Quién aquí puede afirmar que vivió para frenar una flecha así? Dijo el rey, Robert, dejándose llevar por la emoción acrecentada por el vino de su copa a medio terminar. Ciertamente, milord. Es un espécimen fascinante. Como me gustaría tenerlo en mi poder y estudiarlo en mi laboratorio, dijo el gran maestro, Viselle, suponiendo, por supuesto, que primero no logre arrancarte la cabeza de la forma más brutal posible por atreverte a tal osadía. Si no se ha dado cuenta, maestre, Viselle, este individuo ha estado prisionero por quién sabe cuánto tiempo, posiblemente nunca o muy poco fue alimentado, basando esto último, por supuesto, en lo visto. Lo menos que querrá es que sus manos le toquen y lo diseccionen en un cuarto viejo y oscuro como ese agujero del que pretende salir, dijo Sir Varys, con toda confianza en su habla. Ni que esa cosa tuviera derecho a escoger cómo debe vivir. Si el rey me lo concede, lo tendré, dijo el gran maestro, Viselle, confiado en sus palabras. Sir Varys quiso revelarle lo obvio al viejo maestre y explicarle con toda satisfacción al hablar por qué esto no sería posible, aun tratándose del rey de todo Westeros. Sin embargo, el propio rey le robó la palabra de hablar. Viselle, cierra la maldita boca. No digas tonterías, anciano, ¿la memoria te comienza a fallar o simplemente te has vuelto más idiota? ¿Acaso has olvidado que no estamos viendo Westeros ni algún lugar de nuestro mundo? Además, si esa cosa existiera, no te la entregaría ni que fuera el maldito rey loco para cometer tremenda estupidez. Varys tiene razón, es bastante probable que nos arranque primero la cabeza. Ante el regaño, Viselle solo pudo agachar la cabeza con resignación y disculparse como tenía por costumbre para evitar ser más objeto de burla para el resto de la cámara, quienes empezaron a reírse de él por los comentarios del rey. Bueno, mi rey, tienes un punto, pero también tienes que admitir que sería interesante, por no decir menos, tener esta aberración de la naturaleza a nuestro cargo. Tal vez no es un león o un ciervo que representen a nuestras familias, pero podría ser una buena mascota para mi hijo, Jaffrey, si la pudiéramos domesticar. Asimismo, un buen perro guardián que nos proteja de nuestros enemigos. Sería lo mejor que pudiera aspirar en la vida una criatura vil como esa. Servir a nuestras casas, dijo Cersei Lannister, con tanta arrogancia al hablar que podría resultar molesto al oído. ¿En serio lo podría conservar como mascota, madre?, dijo con emoción el príncipe. ¿Joffrey, lo conseguirías por mí? Por supuesto que no, muchacho idiota. Parece que tú tampoco estás prestando atención como el imbécil de Viselle. Mejor mantente callado y déjame ver esto, que es más interesante que escuchar tus continuas estupideces, dijo Robert, cansado de estar rodeado de idiotas. Mientras tanto, un pequeño Tyrion observaba todo con una risa contenida por el escarmiento público que el mocoso sufrió. Sin embargo, su atención estaba completamente puesta en la pantalla, mientras imaginaba la posibilidad de no solo ver, sino también de viajar a esos mundos y conocer las maravillas que tienen para ofrecer. Mientras tanto, en el norte, específicamente en Invernalia, la ciudad estalló en gritos de sorpresa y asombro como era esperado. En el salón de banquetes, no era diferente. Jon. Papá. ¿Lo vieron? Detuvo una flecha con la palma de la mano, comentó una joven, Arya Stark, con gran emoción en su mirada. Sí,
mi pequeña loba, es, sin dudas impresionante, dijo Ned Stark, con la misma emoción que su hija, pero con una expresión más moderada en su rostro. No todos los días podemos ver otro mundo y una hazaña tan increíble como esta, dijo Robb Stark, con una sonrisa. Es cierto, hermano. Pero, no puedo dejar de preguntarme qué sigue. Digo, es increíble lo que estamos viendo, pero ¿será que veremos algunas hazañas todavía mayores a estas? Compartió sus pensamientos, Jon Snow. Ahora que lo dices, posiblemente veamos personas increíbles, expresó Robb Stark. Tal vez historias románticas, comentó Sansa, ilusionada por la idea de ver príncipes y princesas enamorados, o alguna historia del género romance muy hermoso que haga volar su imaginación. Ay, no. Yo quisiera ver guerreros y guerreras formidables, comentó Arya, emocionada por la idea de ver mujeres caballero. Me cortaré un dedo en tu nombre, Arya, si un día conozco alguna mujer caballero real. Por supuesto, primero tiene que existir alguna, comentó Theon Greyjoy, con burla. Yo quisiera ver hermosas mujeres, tan hermosas como nunca se hayan visto por los 7 reinos, declaró. En esto es en lo único que puedo estar de acuerdo contigo, Theon, dijo Robb Stark, al tiempo que reía al compás con el resto de miembros de la familia. ¿Creen que podamos aparecer?, comentó un joven, Bran Stark. Es muy probable, hijo. Nuestra familia tiene un largo linaje de hombres que han marcado la historia. Es muy posible que veamos algunos de ellos, si nuestra familia es considerada digna de aparecer en alguna categoría. Padre, no hay nadie en los 7 reinos que sea más digno que usted para aparecer, dijo Jon Snow, intentando elogiar a su padre. Sin embargo, el momento que estaba destinado a convertirse en un momento único entre padre e hijo, fue arruinado por la Lady Stark de Invernalia al escupir su habitual veneno serpentino al inocente Jon Snow. Por supuesto que aparecerás, esposo mío. No existe nadie en los 7 reinos que no conozca tu nombre. Eres el mejor hombre y el más honorable, dijo Catelyn Stark, para luego volver su mirada al bastardo, Jon Snow, para luego pensar, y será así, siempre y cuando no aparezca el bastardo para arruinar tu reputación. Dentro de la pantalla. Acto seguido, Tylon realizó un gran salto al proyectil que se mecía en el aire, brindándole una potente patada que redirigió el proyectil a la ballesta enemiga, destruyéndola y clavándose en el muro. Viendo esto, Tylon se le ocurrió una idea, y viendo que contaba con el resto de proyectiles supo al instante que lo que tenía que hacer, tomando y arrojando los proyectiles de la ballesta por encima de su cabeza para que, en su descenso, poder alcanzarlos más fácilmente con un salto que sería aprovechado por Tylon para disparar los proyectiles al muro a punta de patadas hábiles y precisas. Todos y cada uno de los proyectiles impactaron y se adhirió a la pared, formando un camino escalonado. Viendo su trabajo y preparándose, Tylon realizó un estiramiento de cuello, tronando sus vértebras para inmediatamente dar una voltereta hacia atrás, cayendo encima de la última de las flechas, aprovechando su retroceso para tomar impulso y salir disparado al muro, específicamente a la primera flecha de la que se sujetó. Tomó impulso y salió disparado para alcanzar la pared, donde empezó a recorrerla corriendo hasta alcanzar el primer proyectil clavado que utilizó como impulso, al igual que los que le seguían para desplazarse y quedar más cerca del ascensor. Por parte del comandante, él mismo se encontraba atónito, siendo sacado de este estado por Zeng, quien aterrado intentaba liberarse del agarre del comandante mientras informaba un hecho obvio, siendo que Tylon venía hacia ellos. Cegado por la ira, el orgullo y el ego, el comandante le afirmó a Zeng que Tylon no llegaría lejos. Inmediatamente le daría la orden a todos los arqueros para disparar, orden que fue inmediatamente complacida por los 2000 arqueros apostados al frente de cada fuerte, puente y torre de vigilancia, tiñendo el cielo de rojo por las innumerables flechas que descendían hacia Tylon, quien rápidamente, tras ser testigo del peligro inminente, se columpió de la última flecha para salir disparado al ascensor, mientras las miles de flechas cada vez más cerca estaban del mismo, hasta alcanzar el ascensor que se cubrió por las mismas, no viéndose a Tylon por ningún lado.
Para no correr riesgos, los guardias encargados de resguardar el ascensor optaron por cortar la cadena, trayendo por consecuencia que el ascensor descendiera, desmontándose en la profundidad del pozo. Por parte de los guardias que llevaron a cabo esta acción, viendo que el ascensor cayó y con ello posiblemente, Tai Lon, empezaron a reír burlonamente mientras chocaban sus hachas a manera de celebración. Sin embargo, no tuvieron tiempo de reacción al momento que, Tai Lon salió de un salto repentinamente del agujero, impactando en ambos guardias, al mismo tiempo, una patada al rostro que los mandó a volar lejos, mientras Tai Lon suavemente aterrizaba, fuera de la pantalla. Multiverso cinematográfico, Universo UCM, Torre de los Vengadores. ¡Santa mierda! ¿Cómo hizo eso?, dijo Tony, con la sorpresa dibujando su rostro. Este mortal es realmente habilidoso. Nunca antes he sido testigo de una mente tan aguda y de rápido pensamiento. Sin ofender, Tony, estoy seguro que entiendes a lo que me refiero con esto, expresó Thor, con los ojos muy abiertos. Sin embargo, Tony no les prestó atención a sus palabras que, aunque carecían de mala intención, realmente no le interesaban. Su interés real estaba en lo que pasaría después. Dudo que yo mismo pueda esquivar todas esas flechas, pero él logró escapar de todas sin mucho esfuerzo. No es tan rápido como yo, pero, sin dudas, no lo necesita para sobrevivir a esos escenarios. Bendito sea el de arriba que no nacimos en el mismo mundo, dijo Quicksilver, realmente anonadado por la demostración de astucia y habilidad de Tai Lon. Sus movimientos son rápidos y fluidos, sus golpes son bastante potentes, especialmente esas patadas. Siento lástima por quienes tengan la mala suerte de meterse en su camino. Además, su inteligencia es bastante formidable como lo afirma la pantalla. Está utilizando todos los recursos a su disposición para salir vivo del lugar. Sin dudas, lidiar con este tipo de personas son un dolor de cabeza constante, dijo Natasha Romanoff, sobando sus sienes por la preocupación y el estrés. No era su mundo, pero, al menos, esperaba que quienes protegían ese mundo pudieran lidiar con Tai Lon. Tranquilidad, Nat, no te preocupes. Confía en que podrán lidiar con la amenaza. Después de todo, tienen al maestro, Oogway, y por mucha habilidad o talento que tenga, dudo que pueda hacer algo si llega al palacio de Jade. Sí, tienes razón, me estoy preocupando demasiado. Gracias, Bruce, dijo Natasha, sinceramente agradecida por el apoyo de su colega. Mientras tanto, Tony, con una cara sugestiva, le hacía gestos faciales a su colega científico, dándole a entender que conocía sus verdaderas intenciones con la ex soviética. Multiverso animado, Universo Zootopia, post-incidente con los aulladores, departamento de policía, sala de reuniones. Nadie dijo nada, pues su atención, que anteriormente había sido capturada por la prisión y su estructura, asimismo, las declaraciones pasadas acerca que fue hecha para contener a un único reo y el cuadro de descripción que dejó a todos sin hablas, especialmente por unas partes particulares. Ahora yacían centrados de forma entera en la acción. Sin embargo, los comentarios nunca faltaron. Mi Dios. Ese hombre es un monstruo. Antes creí que estaban exagerando, pero ahora veo que las contenciones que el viejo pedía sí eran necesarias. Ojalá nadie salga muerto. Tienen que huir de ese lugar. No, lo tienen que aprisionar. Es imposible, los matará antes que puedan hacer algo al respecto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿No lo hemos visto pelear aún? Sí, pero lo que nos ha mostrado es realmente suficiente para considerar escapar. Entre una infinidad de comentarios más rondaban libremente por la sala de reuniones. Sin embargo, mientras todos comentaban, el jefe, Bogo, permanecía callado, sumido en un estado meditativo, contemplando la pantalla con impotencia en su rostro por no poder brindar asistencia real a los guardias en pantallas, sospechando que la pasarían terriblemente mal. No sé qué decir, este hombre es la definición de imparable. Parece un superdepredador, pero, en realidad, es solo un leopardo de las nieves como muchos que viven en Zootopia, pero todas sus capacidades están muy por encima que cualquier de los de su especie. Dudo que, aún bajo la influencia de los aulladores, un leopardo de las nieves pueda ser tan peligroso, pensó Judy, quien fue tomada por sorpresa por las imágenes en pantallas que la dejaron perpleja como a todos a su alrededor. Tranquila, zanahorias. No te comerá.
Estás a salvo aquí con nosotros y él está en su mundo. Dijo Nick, con su habitual tono despreocupado, pero en sus acciones se le podía notar claramente preocupado por su compañera. Gracias, Nick. Fue todo lo que dijo la pequeña policía, antes de abrazar a su compañero por el apoyo incondicional que le ha brindado hasta ahora, dentro de la pantalla, denotando seriedad. Tai Lon observó su alrededor rápidamente, analizó sus opciones, viendo la cadena brevemente supo qué hacer, y fue entonces que rápidamente se impulsó hacia adelante, golpeando con ambas piernas el seguro de la cadena para, al instante siguiente, correr para sujetar la misma y, cargando con esta en sus manos, corrió con dirección al pozo donde se arrojó en caída libre, con la cadena en mano, y en un movimiento hábil, se impulsó al sentido contrario de donde se había arrojado para luego columpiarse, cuyo impulso aprovechó para salir disparado de aquel puente hasta uno de los muros, quedando cercano a otro puente, al que se arrojó dispuesto a enfrentar los enormes números de guardias que ya lo estaban esperando más que listos con sus armas para dar muerte al prisionero, en caso que éste opusiera resistencia, lo cual era un hecho. Tan pronto aterrizó, Tai Lon no perdió el tiempo, propinando a los dos primeros guardias una única patada que los dejó fuera de combate, mientras un tercero intentó partir al mismo por la mitad con su arma, pero erró cuando Tai Lon lo esquivó, recibiendo una serie agresiva de golpes y patadas antes de ser arrojado, mientras su abusador continuaba ensañado con el resto de guardias que intentaban inútilmente pararlo. Uno a uno o uno a muchos, recibían una rápida, pero muy violenta paliza por parte del prisionero que aprovechaba sus habilidades marciales al máximo para esquivar, bloquear, desviar, golpear, patear y contraatacar para diezmar las fuerzas enemigas que no paraban de llegar en grandes números para reponer, al final, la misma cantidad de unidades que perdieron. Fuera de la pantalla, Multiverso Videojuego, Universo, Street Fighter, Dojo de Gouken, periodo posterior a los eventos de Street Fighter V. ¡Wow! Miren a ese sujeto. Es realmente satisfactorio ver cómo les patea el trasero a esos rinocerontes. ¿No lo crees, amorcito?, dijo Juri, genuinamente emocionada por la demostración de habilidad de Tai Lon. Ryu, obviamente, se avergonzaría por estas palabras, pues no le resultaba cómodo que alguien le llamara de tal forma, especialmente Juri-an, quien no olvida que no pasa de una enemiga del pasado, pero que ahora puede tratar mejor. Mientras tanto, un par de mujeres cargaban con una mirada de muerte que prometía asesinar a alguien del complejo si tan solo pudieran. En vista de esto, tuvieron que adoptar una estrategia más diplomática. Ambas apartaron a la mujer para ocupar su respectivo lugar al lado de Ryu, siendo Sakura y, por supuesto, Chun-Li. Pero, Juri no se quedaría atrás en su deseo por generar el caos en el lugar, más que por un sentimiento romántico que no existe. Intentó realizar una jugada un poco más arriesgada que estaba segura desataría un nuevo caos en el lugar. Juri-an intentó colarse entre las mujeres, con una idea en mente, abrazar con sus poderosas piernas de forma bastante sexual al fornido guerrero errante. Sin embargo, su intención quedó en el intento, pues, fue detenida por Ken Master, quien prefería evitar un nuevo enfrentamiento entre mujeres. Internamente, Ryu, viendo a su amigo y en una señal universal entre hombres y sin decir una palabra, dio las gracias, las cuales fueron bien recibidas por su amigo. Ken luego liberaría a una Juri cerca de Ryu. La mencionada estaría molesta como una niña pequeña que se le fue negado un juguete. Mostrando pucheros y estando de brazos cruzados, expondría su molestia. Ustedes no son nada divertidos. Evidentemente fue ignorada sin misericordia por el resto de luchadores, quienes continuaron su observación de la pantalla para luego dar sus propias declaraciones. Un combate directo con Tai Lon es una condena de muerte asegurada. Sin embargo, me gustaría pelear con él si tuviera la oportunidad de conocernos. Sería una pelea digna, dijo Alex, con confianza. ¿Pero por qué desearías pelear con él? Tú mismo lo has dicho, es una condena de muerte asegurada. Eres testigo de las grandes hazañas que ha realizado en el poco tiempo. Sería una estupidez, incluso para ti, Alex, pelear contra alguien así, dijo Tom, amigo de Alex, preocupado por su amigo. Es imposible que lo conozcamos por estar en mundos distintos, pero si se da la oportunidad, por favor, no lo enfrentes, ¿me has escuchado? Regaño, Patricia,
la hija de Tom, a la cabeza hueca de Alex. Desafiar a un oponente de ese nivel es algo que siempre he deseado. Estoy de acuerdo que sería un combate digno, comentó Fallon, quien normalmente serio, esta vez sonrió. Yo nada más espero que nadie muera. Si lo han olvidado, este hombre es un criminal en su mundo, y por lo que estamos viendo, es sumamente peligroso. Personalmente no me gustaría enfrentarme a él y ninguno de ustedes debería tampoco desear tal cosa, expresó Chun-Li sus pensamientos con genuina preocupación por las personas de la pantalla para que todos, al menos, pudieran adoptar un poco de la seriedad que tenía ella con relación a la situación. Estas palabras hicieron reflexionar a todos los presentes, quienes calmaron sus ansias de batalla, recordando el tipo de hombre que estaban visualizando para solo concentrarse en lo que veían. Si bien, algunos no estaban de acuerdo con la violencia, no tenían problema con expresar su opinión sincera con respecto a la habilidad del guerrero. Ryu, ¿crees que puedas ganarle?, dijo Can Master, claramente interesado por conocer los pensamientos de su amigo, quien apenas habla y solo cuando es necesario. Esta pregunta llamó la atención de todos, quienes, al igual que Can, querían conocer la opinión del guerrero errante. Realmente no lo sé, es alguien realmente fuerte, cuyas habilidades son excepcionales, haciendo cosas que yo no me podría imaginar haciendo. Podríamos pelear y dar una pelea digna, pero no puedo saber con certeza quién saldría vencedor. Esta respuesta sorprendió a los presentes, quienes tenían a Ryu como un guerrero formidable, cuyo nivel estaba por encima de la mayoría de todos los presentes. Sin embargo, estaban conformes con la respuesta, aceptando esta para volver su atención a la pantalla. Dentro de la pantalla, en un momento, Tai Lon, cansado de ser acosado por los guardias, realizó un muy potente golpe de palma al escudo de uno de los guardias que venía a por él, cuyo escudo sólido de metal terminó fragmentándose y, por la fuerza del impacto, el guardia salió expulsado hacia sus compañeros, quienes por la fuerza con la que iban no pudieron pararlo. Contrariamente, fueron divididos como una corriente separada por una piedra en un río, lo que trajo por consecuencia que todos se desplomaran y muchos, por desgracia, terminaran por caer a las profundidades del pozo. Viendo su camino despejado, Tai Lon salió corriendo hacia el lugar, cuya pared escaló rápida y eficientemente para escabullirse por un camino que había encontrado bajo el puente por encima de su cabeza, donde un par de guardias, viendo su pronta llegada, rápidamente cerraron la puerta metálica, asegurándola, además, con sus cuerpos fornidos y pesados, creyendo que sería suficiente para frenar el avance de Tai Lon, pues se equivocaron. Con un único tacleo, Tai Lon derribó la pesada puerta que expulsó a los guardias, quienes inconscientes cayeron al suelo, recibiendo no solo el peso de la gran puerta, sino también el de Tai Lon, quien, viendo la llegada de otro par de guardias, se arrojó de frente a ambos, quienes fueron sujetados por Tai Lon de sus cuellos. Al mismo tiempo que el mencionado usaba brazos y piernas para realizar esta acción en conjunto y haciendo uso de su peso, los hizo girar en el aire, mientras se quejaban agónicamente mientras sus cuellos eran torcidos con brutalidad salvaje. Tai Lon, tras arrojar a ambos cuerpos, cayó en sus cuatro patas para enseguida arremeter en contra de otros guardias que iban a su encuentro. El primero cargó un ataque con una masa circular de pinchos, cuyo ataque erró para el minuto siguiente quedar despojado de su arma por el propio Tai Lon, quien contraatacó con un potente golpe a su rostro con esta misma arma que le desfiguró el rostro de forma violenta, seguido de un codazo. No deteniéndose allí, pues luego de acabar con la vida del guardia, arremetió contra el resto, esta vez armado. A medida que los guardias no dejaban de llegar, prontamente se iban, pues Tai Lon los despachaba rápidamente al dejar caer sobre ellos su brutal venganza que prometía no perdonar la vida de nadie. Y eso fue justo lo que hizo al moler sus cabezas a punta de un único y brutal golpe de masa, siendo el último de los guardias quien se llevó el peor tratamiento, pues Tai Lon conectó un golpe de masa en su boca, donde dejó depositada el arma para que en un movimiento rápido propinarle una patada ascendente que lo mandó a volar por encima de su cabeza mientras hacía el recorrido por el puente en el aire. Mientras tanto, abajo, Tai Lon continuaba en su labor de hacer una limpieza de la zona de los molestos guardias que no paraban de llegar. En su descenso, el guardia, aún con la masa en el hocico, fue interceptado por Tai Lon,
quien lo tomó por la cabeza para enseguida hacerlo girar para en el primer giro arrojar salvajemente al desafortunado contra los guardias que se aproximaban por una de las torres, fuera de la pantalla. Multiverso anime, universo, Dragon Ball, periodo de la resurrección de Freezer, planeta de Bells. Es un sujeto bastante increíble, pero odio que esté matando a tantos hombres para escapar y sin tener remordimientos. Es claramente superior al resto de sujetos, pero, aún así, decide matarlos, dijo Goku, claramente molesto por las acciones de Tai Lung. Señor, Son Goku, ciertamente es terrible, y no me gustaría justificar una atrocidad como esta, pero creo que ellos también lo intentan matar. Además, si no se ha dado cuenta, creo que está eufórico. Así sería imposible dialogar con él, dijo Whis. ¿Siquiera es posible dialogar con un sujeto así?, comentó Vegeta, confundido por una parte del comentario del ángel. Te sorprenderías, Vegeta, de lo que es posible y lo que no. Después de todo, tú eres un ejemplo perfecto de caso posible. Estas últimas palabras se abrieron camino en la conciencia de Vegeta, quien recordó sus tiempos como antiguo enemigo de los terrícolas y como en un giro inesperado de la vida. Ahora de un antiguo enemigo y protector del planeta que alguna vez quiso destruir. Multiverso animado, universo, Kung Fu Panda, árbol de duraznos de la sabiduría celestial. Oh. ¿Pero qué has hecho, Tai Lung? ¿Cómo has podido arrebatar una vida?, dijo Sifu, con un tono lastimoso que simbolizaba su corazón haciéndose pedazos. Sifu, estoy aquí para cuando necesites hablar, expresó Sifu, quien en su infinita experiencia sabía que lo mejor era expresar estas únicas palabras. Asimismo, esperar pacientemente a que su amigo se abriera con él, en vez de forzar lo que no debe ser forzado. Lo agradezco mucho, maestro. Discúlpeme, pero ahora mismo me siento terrible. Me gustaría retirarme a mis aposentos, se excusó Sifu, no pudiendo ver más las atrocidades de su antiguo alumno e hijo. Está bien, Sifu. Si es lo que necesitas, puedes irte. La realidad a veces puede traer decepciones, pero si no aceptamos la realidad, el dolor puede echar raíces y crecer exponencialmente, compartió Owei un poco de su sabiduría. Pero, a pesar de todo, quiero que recuerdes que no estás solo. Gracias, maestro. Fue todo lo que pudo decir Sifu, quien se sentía genuinamente agradecido con su maestro. Sin embargo, el dolor de los acontecimientos recientes de los que fue testigo no le hacían bien. Prontamente se retiró, dejando a su maestro solo bajo el árbol de duraznos, mientras tanto con los 5 furiosos. Estos yacían divididos entre diferentes reacciones. Mono estaba consternado por la masacre en la pantalla. Víbora estaba horrorizada al punto de conmoción. Grulla, no estamos menos mejor que los anteriores. Mantis veía con repulsión y molestias las escenas tan bárbaras. Y, finalmente, Tigresa yacía sumida en un mar de emociones incontrolables. Estaba horrorizada por la masacre, indignada porque Tai Lung estaba usando el Kung Fu para algo que no debe ser usado, molesta e impotente porque no podía hacer nada para ayudar, y deseos profundos de hacer que este hombre pare. Tengan presente que algún día nos tendremos que enfrentar a él, así que les pido que no teman al enemigo. Nos prepararemos para entonces lo suficiente para que el enemigo tema de nosotros, comunicó Tigresa a sus compañeros en un intento por alentarlos a ser valientes y luchar. Estas palabras les motivaron un poco, logrando que recuperaran un poco del valor perdido. Sí, Tigresa, fue el grito colectivo del equipo comunicado con disposición a la acción. Dentro de la pantalla, Tai Lung continuó ascendiendo, superando cada torre, cuyo interior era una trampa mortal destinada a causar su muerte. Sin embargo, superó airoso cada trampa, llegando a cada nivel de la prisión con facilidad que lo posicionaban a un paso superado hasta lograr su libertad. Por supuesto, el hecho de llegar a un nuevo nivel de la prisión o cruzar un puente implicaba que tendría que reanudar su violenta carnicería, ya que los guardias tampoco le pondrían fácil su escape. Este hecho se repitió indefinidamente cada vez que salía vencedor de un nivel de la prisión, siendo cada uno más desafiante que el anterior,
como el último antes de llegar a la puerta. Tuvo que enfrentar una horda de guardias que estaban respaldados por arqueros, siendo esta confrontación la que más problemas le dio. Sin embargo, salió victorioso sin la presencia de heridas de ningún tipo. Cuando llegó al último puente, estaba sutilmente cansado de los continuos combates. Sin embargo, estaba preparado para despachar a los últimos despojos del ejército de guardias que se negaban insistentemente a concederle la libertad que tanto deseaba. Los mencionados prepararon sus armas más que dispuestos para recibir a su enemigo, quien los observó con ira, especialmente al comandante en jefe de la prisión, quien firmemente parado en su lugar con soberbia le dedicó una mueca burlona que le incentivaba al desafío. No predispuesto a quedarse callado, Tai Lon bufó amenazadoramente como todo un felino a manera de amenaza que le esperaba un destino cruel. Estos gestos fueron notados por el mensajero, Zeng, quien tembloroso, yacía sujeto del cuello por el comandante que no le permitiría irse, liberó un graznido involuntario. Mientras tanto, Tai Lon adoptó su pose marcial, dispuesto a matar a todo aquel que se atreviera a ir en su contra. Fuera de la pantalla, una vez más infinitos espectadores no pudieron concebir la idea que un único hombre pudiera vencer a un ejército fuertemente equipado con únicamente sus manos desnudas. Siendo una hazaña extraordinaria para mundos donde los niveles de habilidad no llegaban a estar a la altura de lo que Tai Lon había logrado, sin mencionar que había llegado hasta la puerta sin sufrir ninguna herida ni siquiera superficial. Multiverso Anime, Universo, Goblin Slayer, Gremio de Aventureros. Los gritos de conmoción inundaron el gran salón del gremio con cada demostración de habilidad marcial del sujeto que desde hacía tiempo les había dejado con la boca abierta y a la expectativa de sus próximas acciones. El asombro por sus habilidades era rápidamente sustituida por el horror de sus acciones crueles y sanguinarias. Mientras tanto, en la mesa del Goblin Slayer, una recepcionista se aferraba al brazo del hombre que amaba, horrorizada por las escenas vividas de sangre y carne. Así no dan muchas ganas de beber, dijo el chamán enano, dejando su jarra de cerveza a un lado para continuar viendo la pantalla. Es muy brutal. Oh, Madre Tierra, dalza a esas pobres almas descanso. Oró temblorosa una joven, sacerdotisa, quien no quería continuar viendo la pantalla, a pesar de estar acostumbrada a la muerte y la masacre, gracias al Goblin Slayer. No dejaba de ser atemorizante contemplar una masacre como esta, especialmente dirigida hacia personas y no goblins. Sin embargo, fue rápidamente tranquilizada por el Goblin Slayer, quien posó su mano en su cabeza para hacerle saber que todo estaba bien mientras estuviera a su lado, que la protegería de todo. Lo mismo el Goblin Slayer hizo con la recepcionista y la chica granjera, quienes le agradecieron la asistencia. ¿Qué opina, señor Goblin Slayer? En mi opinión, este sujeto es bastante interesante. Digo, sus habilidades son las verdaderamente interesantes. Parece un guerrero berserker por su fuerza desmedida y un paladín por el balance entre sus atributos y un explorador por su agilidad. Sin embargo, lo que más me consterna es su notable habilidad al pelear desarmado. En mis años de vida nunca he conocido a nadie que pudiera hacer la mitad de lo que este sujeto puede lograr con sus manos, dijo el sacerdote lagarto, verdaderamente interesado en las habilidades del hombre. Sí, estoy de acuerdo. Su estilo de lucha es bastante complejo y efectivo. Nunca he escuchado de algo así. Sé que existen estilos de combate en nuestro mundo, pero nada tan elaborado como todo lo que hemos visto hasta ahora. Me intrigante que no haya sufrido ninguna herida, eso solo habla de su habilidad notoria y su peligrosidad. Pero supongo que no es importante para nosotros, después de todo. No es de nuestro mundo, dijo Goblin Slayer, con su tono habitual monótono. Multiverso Anime, Universo, Baki, Preperiodo de los Condenados a Muerte, Mansión Familiar de los Kaiō, Sala Principal. Este hombre es digno de ser llamado un oponente, aunque aún está un poco verde en sus habilidades. Por lo que pude ver, nunca para de mejorar con el tiempo. ¿Qué tan bueno será cuando tenga mi edad? Podría ser un combate digno para el recuerdo. Es una lástima que nos separe un universo, dijo Kaku Kaiō, un poco decepcionado porque nunca tendría la oportunidad de enfrentar a Tai Lon. Concuerdo con usted, maestro. Sin dudas, sería un oponente con el que gustoso podría pelear y llegar a respetar por su habilidad y dedicación al mejoramiento de su Kung Fu del estilo leopardo, dijo Red Kaiō, quien,
A veces puede ser muy poco expresivo, pero que ahora sonreía de emoción. Mientras tanto, en la mansión de la difunta esposa de Yujiro Amma, Emi Akesawa, Baki observaba la pantalla con asombro y reconocimiento por el hombre que por sí mismo pudo vencer a un ejército sin dificultad. No está nada mal. Podría servir como un entretenimiento todavía mayor al que consideré, dijo Yujiro Amma, con una sonrisa psicópata. Me pregunto qué será más fuerte, sus puñetazos y patadas o mis músculos. ¿Qué se resistirá más? Dijo Biscuit Oliva, emocionado. Es una lástima que no sea de nuestro mundo. Podría aprender mucho de él, pensó Baki, suspirando de decepción. Dentro de la pantalla. Es el fin, estamos bien, pero bien, muertos, comentó Zeng, renunciando a la vida, esperando su pronta muerte en las manos de Tai Lon. No, todavía no. Ahora, ordenó el comandante a uno de sus guardias, quien disparó una flecha incendiaria a las oscuras estalactitas posadas por encima de la cabeza de Tai Lon. Sin que el mencionado lo esperara, se produjo una primera explosión que fue acompañada casi inmediatamente por otras que alarmaron de sobremanera al gran felino, quien, estando alerta, comprendió la situación. Querían sepultarlo vivo. Prontamente un gran número de estalactitas empezaron a desprenderse y caer frente al recluso, destruyendo el puente mientras él mismo arremetía así a los guardias, intentando huir de la destrucción de la estructura. Pero eran demasiadas y caían tantas que tenía que preocuparse no solo de llegar al otro lado, sino también de evitar que alguno de las estalactitas le cayera encima, lo que dificultó significativamente su objetivo de huir. No había llegado a la mitad del puente cuando el mismo colapsó por completo, dándole apenas tiempo para dar un salto que recorrió velozmente toda esa distancia, mientras el inexistente puente seguía cayendo. Pero, a pesar de toda la fuerza puesta en aquel salto, no pudo llegar, se quedó a escasos centímetros de la orilla, donde sus garras rasparon el muro intentando aferrarse, pero solo resbalaron, emitiendo un sonido terrible para luego caer encima de una de las estalactitas que lo llevaban a su inevitable muerte en el agujero del que tanto esfuerzo le costó escapar. Infinitos espectadores quedaron expectantes y a escasos centímetros de sus pantallas, observando con interés el cómo este hombre haría para escapar de una situación tan compleja, sino imposible de superar. Mientras caía, el comandante se burlaba de él, emitiendo una enorme carcajada maníaca, al tiempo que le despedía con su única mano libre. Pero sin tiempo, Tai Lon lo ignoró e inmediatamente pasó a buscar una forma de escapar de tal situación aparentemente sin salida posible. Su mirada se enfocó en la dinamita que estaba pronta a explotar en la última de las estalactitas. Sin perder tiempo, emprendió una rápida y desesperada carrera a contrarreloj que le llevó a desplazarse entre saltos entre diferentes estructuras destruidas que iban en descenso. Como un animal salvaje, continuó recorriendo las plataformas a alta velocidad, intentando llegar a lo más alto lo antes posible. Las plataformas se habían acabado, solo quedaba la inmensa estalactita que estaba recorriendo velozmente, de la cual tomó impulso inmediato para realizar un poderoso salto con dirección a la última estalactita, la cual alcanzó, estando a punto de resbalar y caer, pero, en un punto, se quedó quieto, mientras sujetaba la superficie plana con sus garras para luego posicionarse mejor y ajustar su agarre, mientras frente a sus ojos la dinamita estaba pronta a explotar, por lo que se apresuró, llegando a ella y tomándola, específicamente de la cuerda a la que estaba unida, se arrojó hacia atrás descendiendo de una gran altura hasta los guardias, quienes, previendo las intenciones de Tai Lon, empezaron a retroceder por el miedo. Todo ocurría ante la atónita y aterrada mirada del comandante, quien se encontró vacilante y derrotado ante el hombre. ¿Ya corremos?, preguntó Zeng, relajado, quien ya había asumido que iba a morir allí. El comandante solo respondió a su pregunta con un sí cargado de un miedo profundo. Mientras, Tai Lon simplemente se dispuso a arrojar la dinamita hacia los guardias y la puerta. Desde el exterior de la fortaleza, se mostró cómo la puerta era destruida por una gran explosión que traía consigo la madera de la misma, fuego y los cuerpos de soldados rinocerontes muy mal heridos o incluso muertos. Algunos vivos con la mala suerte de caer al vacío de la montaña. Fuera de la pantalla, infinitos espectadores no supieron cómo reaccionar ante lo acontecido. Nadie podía imaginar cómo este hombre, aun con las posibilidades de salir vivo estando su contra, logrará revertir estas a su favor. Multiverso Anime, Universo, Boku no Hero Academia,
bar de la Liga de Villanos. Ha superado mis expectativas, Tai Lon. Serías una excelente adición a la liga si estuvieras en nuestro mundo, dijo All for One, mientras aplaudía de forma lenta, ciertamente agradado por lo que sus inexistentes ojos podían ver. Concuerdo con usted, maestro, dijo Kurohiri, de pie al lado del hombre sin rostro. Como odio admitir que me he equivocado. Al final, este sujeto resultó ser más capaz de muchos villanos que he conocido, dijo Shigaraki, entre dientes por tener que admitir su error. Mientras tanto, una emocionada Himiko Toga yacía dando brincos en su lugar por la cantidad de sangre que pudo contemplar a lo largo de la transmisión. Sintiéndose agradada por el sujeto que le mostró sin reserva aquel hermoso líquido. Multiverso Series, Universo, The Boys, preperiodo de la muerte de Madeline, departamento de The Boys. Una única carcajada bastante molesta, por cierto, provenía del interior del departamento de The Boys, las cuales provenían únicamente del mayor hijo de puta de la historia, no siendo otro que Billy Butcher, quien había ganado la apuesta junto Frenchie y Kimiko, y, por lo mismo, ahora se estaba burlando abiertamente de este, pues indirectamente le dio la razón cuando declaró que era un pésimo apostador. Púdrete en el infierno, Butcher, dijo Leche Materna, quien yacía encerrado en su malhumorado estado. ¿Pero por qué te molestas? Claramente te advertí que eres un apostador basura y te lo dije muy amablemente, pero no me hiciste caso. Ahora paga que, como acordamos, me debes hasta el alma, dijo Billy, mientras secaba una metafórica de su ojo derecho, mientras aún reía muy por lo bajo. Además, tú solo te lo buscaste. Eres el más inteligente entre nosotros, pero ¿no pudiste darte cuenta que era obvio que ganaría el malo por el título? Amigo, me estoy empezando a preocupar. Butcher, estás buscando que te parta la cara, dijo Leche Materna, ya cansado de las continuas burlas del hombre. Ante la amenaza, Billy solo le sonrió y extendió la mano para recibir el dinero ganado de las apuestas que posteriormente repartió entre los otros ganadores. Multiverso cinematográfico, Universo, Gigantes de Acero, Gimnasio de boxeo de Billy Talbot. ¡Wow! Descartando la masacre. Esto es mucho más interesante que las peleas de robots, dijo Charlie Canton, asombrado. Charlie, Max, está aquí y acabamos de ver una masacre real. ¿Lo has pensado? Regaño, Billy, realmente molesta con su amigo. Sí, lo siento. Lo había olvidado, dijo Charlie Canton, genuinamente arrepentido. Como casi todo lo importante en tu vida, pero está bien, es normal viniendo de ti, dijo Max, decepcionado, antes de retirarse del lugar. Dentro de la pantalla, pronto se vio a Zeng caer al suelo, con algunas plumas apenas quemadas mientras se estiraba adolorido por la explosión que, de milagro, no le alcanzó, pero sí al comandante, cuyo cuerno dorado cayó a un lado de Zeng, quien lo observó y apenas tuvo tiempo de expresar un sonido de terror, cuando la mano de Tai Lon le sujetó del cuello firmemente. Mientras, Zeng se retorcía temeroso y claramente adolorido y sofocado por la fuerza de agarre contra su cuello. Solo pudo tragar saliva y casi sollozar de pavor cuando vio frente a Tai Lon, quien lo puso a su misma altura. Tenía una expresión seria que rápidamente sustituyó por otra más alegre y juguetona, mientras liberaba un suspiro de alivio por verse libre finalmente de ese horrible lugar. «Qué bien que, Sifu, te envió, empezaba a sentirme olvidado», expresó Tai Lon, casi melancólico, mientras gentilmente acariciaba a Zeng, o, dicho de mejor forma, por pura cortesía. Limpió la suciedad de la cabeza del mensajero, vete volando y dile que el verdadero guerrero dragón vuelve a casa. Zeng, aterrado y tembloroso, simplemente asintió con la cabeza para luego ser liberado por Tai Lon, quien solo lo vio irse volando. Terminando así la transmisión del día de hoy. La pantalla se apagó. Fuera de la pantalla, multiverso animado, Universo Kung Fu Panda, aposentos de Sifu. Te estaré esperando, hijo. Fue lo único que pudo decir Sifu, con una expresión abatida y un sentimiento de pesadez en el pecho que solo creció más y más cuando su mente divagó entre cada atrocidad hecha por Tai Lon, sintiéndose decepcionado por no haberlo guiado bien. Dentro de la pantalla, tan pronto la pantalla se apagó, un nuevo tipo apareció, captando la atención de los presentes al instante, especialmente aquellos amantes de la lucha. Batallas épicas, todos contra el imitador.